Todo en el carro, va, no todo, casi todo. Vamos hacia la aduana, vení la aduana y vamos que el Mati nos espera. Acabo de hacer aduana, ¿sabes lo que me dijeron cuando llego a la aduana? Me dicen, no, todo esto lo tenemos que decomisar, porque son restos de un vehículo, no lo podés pasar. Me quedé, boluda. ¿Qué haces? Estamos yendo a sorprender a la Gaby, la que tuvo tanto miedo que me coman los osos. Vamos a ver qué dice la Gaby. ¿Llorará? ¿Se emocionará? ¿Qué haces? La nona está rescatando teléfono. No quiere que la gente use teléfono en la familia. Ay, re silenciosos son, boludo. Para que vayamos por las casas. ¿Qué? Esta es la nueva poderosa Betsy 1.5 Yamaha IBR del 2011. La conseguimos aquí cerquita de nuestro pueblo. De Cosquín. Y bueno, ¿cuál es la idea? Yo me traje, como vieron en el video anterior, todas las partes de mi poderosa Betsy. Y nada, las vamos a empezar a montar. ¿Y qué más hiciste, vieja? Muchas cosas. ¿Qué venía a hacer ahora? ¿Acompañar a tu nene? Un ratito a ver qué hace. Acá una foto con la Gaby, la mamá. ¿Es video no más? se ve. ¿Cómo que no se ve? No se ve nada ahí. Este momento para mí, recién lo saqué al tanque y lo vuelvo a poner porque lo quiero mostrar. Quiero que vean esto. La Betsy vuelve a vivir. La Betsy está volviendo a vivir, loco. Está volviendo a vivir. Tiene algunos daños por el viaje. Este de acá fue en el viaje. Este de acá se abolló más, pero bueno, son parte de nuestra aventura. Parte de nuestra aventura. Estoy muy feliz de poder sentarme así al lado de la moto y ver esto. Oh, quiero mostrar cómo viene este proceso. Mirá. Miren, ya le pusimos el guardabarro, ya está puesto el tanque, sus cachitas de ahí. Pusimos el colín. Bueno, tengo que arreglar acá, porque cuando saqué el soporte, que era ese soporte, corté ahí, así que nada, tengo que cortar acá y ya para esta parte para poder poner la parrilla de atrás. Pero ya se va viendo el color de la poderosa Betsy de vuelta. Qué hermoso, no saben gente la felicidad que siento de que esté de vuelta la poderosa. Uy, me encanta tener las manos de vuelta con nafta, grasa. Estoy muy feliz.
Ahora sí va tomando color la poderosa Betsy. Pero bueno, ¿cuál es el problema que tenemos con la poderosa Betsy? Cuando quiero instalar los soportes, que se vea, cuando lo pongo en la posición que está aboronado acá, el amortiguador, me queda tocando el guiño. Entonces lo que tengo que hacer es desoldar este que va abajo también, y desoldar este, porque en realidad la posición que este lo debería llevar es este que está acá, está puesto de abajo, este debe ir acá arriba para que haga mejor presión. Entonces ponerlo acá arriba, desoldar esto y traerlo aunque sea 1 centímetro más adelante para que el guiño quede libre, que fue el mismo trabajo que hicimos acá, para que quede esa luz entre el guiño. ¿Ves? Pero es esa la diferencia que teníamos antes. Así que bueno, pero es un sueño para mí, es hermoso ver el color de la Betsy. Va tomando color. Bendilla Betsy. Miren qué belleza, loco. Decime si no parece una bestia, loco. Yo la miro y es una bestia. Yo me enamoro. Están presentadas nomás las maletas, tengo que terminar de hacer los agujeros. Lo voy a hacer ahora, tengo que soldar abajo el soporte que me falta. Y bueno, y ya le vamos a presentar. Qué ganas de andar en la moto. ¡Oh! ¡Puta madre! Y ahora muchos se preguntan ¿cómo hacemos para viajar? ¿Cuál es el truco para viajar y generar plata viajando? Bueno, yo sé cuál es el truco. Trabajando. No queda otro. Y esta es mi profesión argentina. No todo el que esté planchando, sino fabricamos muebles de melamina. En realidad me dedico a todo lo que era construcción. Hago muebles de melamina, hago herrería, hago carpintería, hago algo de plomería, algo de electricidad. Electricidad poco. Pero bueno, esto en Argentina es muy normal porque todo el mundo tiene que saber hacer de todo. Entonces nos las vamos rebuscando de todas maneras. Y bueno, eso es bueno porque después cuando uno está viajando afuera de nuestro país, se te abren las puertas en todos lados, porque uno puede hacer cualquier cosa. Así que bueno, esta es la profesión y la forma que generamos dinero en casa. Ya estamos terminando, recién ahora me acuerdo de grabar y de filmar y mostrar. Así que ya voy a mostrar los muebles terminados como quedaron. Estamos haciendo con un amigo, Jorge, y bueno, ahí le vamos a mostrar cómo quedaron. Bueno, acá vamos a mostrar un poquito el laburito que hemos hecho. Hicimos todo este placar. Todo placar completo, embutido en la pared. Cajonera de este lado, cajonera del otro lado. Han quedado bárbaro. Y ahora vamos a ver un lujo. De este lado hicimos otro. Bueno, este ya está lleno de cosas, ya está con cosas, pero lo vamos a abrir igual. Quedó bárbaro. Y en la cocina, por más que tengo manquito, hay que trabajar en Argentina. Jorge, mueblecito para el hornito, terminación con aluminio, todo aluminio. La alacena, y nos falta poner, que ahora vamos a poner el mueblecito para que vaya colgante en microondas ahí. Así que bueno, son los trabajitos que hacemos en Argentina. ¿Qué cosa? La nona se queja que no le enseño las cosas nuevas que traigo. Ahora vamos a acá a ver la moto después de 7 años. Todos los mediodías son con... Agarrate el brazo. ¿Qué le estás por hacer? Nada, esto... ¿Para un video? Claro, esto para los mosquitos esto, nona. Con esto bueno. espanto los mosquitos. Sí, está bien. Todos los mediodías, ¿dónde comemos, nona, nosotros con la Barbie? Con mi hermana. No sé. ¿Dónde te den de comer? Todos los... La pucha, que ya tenés todo armado acá. ¿Y si me voy ya de viaje de vuelta, nona? ¿Cuándo? Mañana. Con yeso, así todo me voy. No. Primero curate y después seguís. Después muy seguimos. Linda, muy linda. ¿Y eso es lo que tenías que sacar? Claro, ese es el mapa, que yo al principio era de acá de Córdoba,
Sí. hasta Argentina. Y te falta marcar todo acá, Y ahora tengo que marcar Acá. que vine hasta acá. hasta acá. Vine, Hola. vine hasta acá, Tactuyactu, y después de acá fui hasta Alaska. Tactuyactu, Alaska. Está cerca de Rusia, ¿eh? Y bueno, por Ojo. eso Estados Unidos tiene muchas tropas, mucho ejército en Alaska. Por si algún día Rusia llega a querer invadir. Sí. Muy fácil, muy fácil. Ya no vamos a sacar la foto con la nona Beba, con la nona Graciela. Porque yo cuando me fui la otra vez, tengo una foto que me saqué con Boy afuera con Martín. Ah, sí, sí. Hace 7 años atrás. Ahora hay que sacar la nueva Claro. con Martín y con la Julia. Claro. Tomando la gente. Vamos a ver qué nos ha cocinado la nona. Vamos a saber sopa, zapallitos rellenos, ensalada de fruta y un poco de postre que quedó de ayer. De anteayer. No, ayer lo renové. Ah. ¿Qué es eso? Esta es una cámara, vos que sos actriz. Esta es la verdadera. Ella me pega. Hay que apagar la música. ¿Qué pasa, ser Ahí está. de chico? Vamos. Ay, la Betty fue a ver si ya se han muerto los caracoles. Están matando. Bueno, esta es la casa de la nona. A ella le encanta tener todas las plantitas, todo impecable. Estamos famosa, nona. Esas flores de la escala son falsas, ¿no? No, ¿La son puedo cortar? verdaderas. No. Es un caso serio este chico. Falsa, vieja, Miren, falsa. no sé, si yo no tuviera este nieto ya me hubiera muerto 2 veces. Él me sacó adelante. Y bueno, y estos son, opa, todos los mediodías son en la casa de la nona con esto, así. No, Zapallito relleno, la Sí. sopa bueno, y las pastafrolas que no pueden faltar. Que bueno, ayer hizo la pastafrola y hoy quedó esto nomás, no sé qué pasa en esta casa. Decí Sí. que esa de abajo me la voy a llevar yo. sí, pero esa me quedó chiquita Bueno, porque... yo me la llevo, si te queda poquito. No, me quedó sí, con poquita masa para ponerle arriba. Bueno, acá salió un poco de... Así que esta es la famosa torta que a tu nieto, al Ale, le hacía acordar en Alaska. La famosa torta Mira. nevada de la nona. Bueno, vamos a esperar que les guste, porque no sé. Esta la hace la Leticia, ¿Quién es la Leticia? mi hermana, que está allá en Estados Unidos. Y bueno, ella la hace muy rica. Y bueno, ahora el Ale la va a probar otra vez. ¿Y qué opinas que tu nieto Ah, decía que esta que torta era de Alaska? Esta torta le hacía fue. acordar a la nona en Alaska, en los se nevados de fue Alaska. a Alaska, este chico se fue a Alaska. Allá tanto frío, Dios mío. Bueno, pero a él le gusta, le encantó. Está muy contento. Y bueno, ojalá que lo haya disfrutado. Si es su sueño, es lo mejor que lo puedan realizar. Bueno, y poquito a poco se le van realizando todos los sueños, así que espero que le vaya siempre bien en la vida. Bueno, un beso grande, chao. Y acordar a... Ay, ¿qué? ¿Qué hace? ¿Qué te reímos, nona? Almuerzo familiar en la nona. Saluda, nona. A ver, saluda a la nona. Mira, a la nona nunca le gustaron las cámaras y ahora Ahora le encanta. es una youtuber. A ver, nona, ¿qué decís a los youtubers? No. Anda, filmalas a ellas dos que son. ¿De qué es la ensalada de fruta, nona? De Damasco. ¿De dónde son los damascos? De la quinta. ¿Qué hacen al hacer los damascos? Te hacen ir de cuerpo. Ajá. ¿Te gusta ese caldo de la abuela? ¿Te gusta la sopa de la nona? Ay. ¿Qué? Bueno, gente, después de mucho tiempo de no agarrar la cámara, estoy contento. No pude filmarlo hoy porque el doctor no me dejó, pero quiero contarles algo. Me acaba de sacar el yeso. Miren la mugre, la piel seca.
Parece cuero chancho esa piel ahí. Así que nada, toca una buena lavada. Ay, me sorprende la piel seca. Pero bueno, yo la mano la verdad que la estuve usando porque estuve trabajando acá. Así que el doctor me dice, vas a tener problemas para hacer este movimiento. La verdad que no, porque bueno, no fue bueno, pero estuvimos usando la mano. Así que nada, hay que de a poquito empezar a hacer este movimiento. De a poco para que se vaya empezando a ablandar la muñeca. Y tengo para 20 días. Después de 20 días ya puedo trabajar con normalidad. Así que nada, el plan es estar estos 20 días, rehabilitarse. Y cuando estemos al 100 poder hacer el primer viajecito con la poderosa Betsy en estas tierras cordobesas, tierras argentinas, que está de vuelta. Les cuento que ahora el 16 de diciembre es mi cumpleaños y bueno, tengo ganas de hacer una presentación formal de la poderosa Betsy acá en mi tierra. Así que nada, vamos a ver si podemos hacer una fiesta y una juntadita festejando que la Betsy llegó hasta Alaska. Quiero hacer algunos retoques y prepararlas para los próximos viajes. Así que vamos a ver si hoy estamos a fines de noviembre, vamos a ver si en estos 20 días podemos hacer los retoques que nos faltan para dejarle al 100 a la moto y pegarnos un viajecito. Ese es el plan, así que nada, muy contento de estar en casa, con la familia, con la moto. Bueno, al principio fue un poco duro, pero hoy llegar acá, la moto la tengo en la casa de mi mamá. Porque el otro día estuve manejando un poco la moto, pero me hace la vibración, el brrr, me hace pedazo. Entonces nada, poder llegar acá, yo acá tengo mi tallercito, acá trabajo en la casa de mi mamá. Y poder llegar acá y verla a la Betsy y estar con ella es increíble, así que nada, deseando poder volver a la ruta. Así que vamos a ver si en diciembre hace un pequeño viajecito acampada con mi poderosa.